En la región de Coquimbo, la vida de los recién nacidos está siendo interrumpida antes de comenzar. Casos de abandono neonatal estremecieron a una persona del área de la salud que mostraremos a continuación, revelando así una realidad invisible pero alarmante. Buenas tardes, señora Marta. Yo soy Paula Larrondo y hoy la voy a entrevistar para la investigación cualitativa de abandono neonatal. Y para esto me gustaría preguntarle sobre su formación y vinculación con el sistema de servicios de salud. Yo les voy a contar mi historia, cómo comencé a trabajar en el servicio de salud. Al salir de cuarto medio, yo no tuve la opción de estudiar en la universidad por bajos recursos económicos e hice un curso de secretariado que había en La Serena, que era la única opción que me quedaba. Después de eso trabajé en SEMA Chile por el plan de empleo mínimo y después se presentó la oportunidad de postular a un curso que daba el servicio de salud, que era auxiliar de enfermería, que actualmente se llama auxiliar técnico paramédico. Y postulé, hice el curso y comencé a trabajar en el año 1980 en el Hospital de La Serena, en servicios de cirugía, medicina y también en la UCI. En el año 1984 permuté mi cargo, me vine al Hospital de Vicuña, porque yo pertenecía aquí al Valle de Elqui. Luego de un postnatal, luego de 84 días que tenía mi hija, comencé a trabajar en el servicio de pediatría. Ahí el trabajo era muy pesado, muy duro, porque era una sola persona para trabajar a veces con 17 niños. Las mamás no podían entrar al servicio de pediatría a acompañar a sus hijos, como se hace actualmente. Nosotros, para mantener los niños con oxígeno, con los sueros, que no se les fueran a salir las vías venosas, para evitar caída, debíamos amarrar a los niños a sus cunas o a veces a su catre, que eran los niños más grandes. Eso fue con respecto a mi trabajo que yo realizaba en pediatría. También cabe destacar que los niños que atendíamos eran de recién nacidos hasta los 14 años. Específicamente, ¿en qué consistía tu trabajo como paramédico? En la mañana, a las 8 de la mañana, se recibía turno, luego se pasaba visita con el médico, después venían exámenes acompañar a la enfermera a tomar exámenes, hacer curaciones, luego venía la atención de higiene del recién nacido, baños, cambio de ropa de cama, luego exámenes, alimentación, mamadera, comida. Y también en el momento del alta había que hacer labores administrativas. Eso. Para continuar entonces con los casos que usted las marcó, ¿cuáles me podría comentar? Hay un caso, yo fui a hacer una visita domiciliaria, que la matrona me encargó que fuera a visitar a una mamá, Mónica, que la habían llamado del Hospital de los Vilos para preguntar si esa guagua era de ella o no, que aproximadamente tenía 8 días de nacido. Yo fui a su casa, había llegado, pero a mí me llamó la atención de que ella le bajaba el gorro hasta los ojitos a la guagua. Yo se lo hacía para atrás, pero ella se lo bajaba hasta la altura de la nariz. Después el chiquitito lo hospitalizaron como caso social y a la mamá también lo hospitalizaron en el servicio de maternidad. Después, y tenía rasgos de la mamá de tener un problema de salud mental. De esa forma llegó ese chiquitito a pediatría. El otro caso es que el que más me ha impactado es el de Claudia,
que en una ocasión la matrona me dice, hágame pasar a la Claudia. Entonces yo digo a la matrona, pero es que no hay ninguna niña afuera, no hay ninguna mamá afuera, solamente hay un niño. Entonces me dijo, sí, esa es la Claudia. Y yo vi un niño porque llevaba ropa de varón, tenía apariencia de varón y estaba embarazada porque ella era drogadicta y se prostituía. Claudia. Para mí fue muy impactante ver a Claudia porque para mí yo físicamente, como estaba vestido físicamente, su cara, su corte de pelo, era un varón. Pero después me enteré de que no era el primer embarazo que tenía, sino que ya tenía otro hijo que había dado en adopción y este también iba a seguir los mismos pasos, iba a seguir, también iba a ser dado en adopción. Bueno, le voy a preguntar entonces sobre la identificación de los casos de abandono neonatal. ¿Cómo ustedes se daban cuenta cuando esto estaba ocurriendo? A nosotros nos informaba la enfermera, nos decía, este niño está por caso social, posiblemente va a ser dado en adopción, pero no teníamos mayor información. Entonces, considerando que el impacto emocional y profesional que tuvo esta experiencia, ¿qué nos podría contar? A mí en lo personal yo sentía pena por las situaciones de las mamás que generalmente eran jóvenes, pero más allá yo no podía hacer nada porque no estaba en mi poder ayudarla, sino que había un equipo ¿cómo se llama?, que estaba encargado de estos casos. Y también a lo mejor esto también me impactó en lo personal, de ser más sobreprotectora con mis hijas, con mi familia, pero había que seguir trabajando y esa pena que había que era por un momento nomás, porque para no también uno llevarse los problemas del trabajo a la casa. Además ya tenía una experiencia anterior que me había encariñado con un niño, un regalón mío, que después falleció y eso me dolió mucho. Entonces yo pensé que nunca más me iba a poder involucrar sentimentalmente con un paciente. Esta información nosotros debíamos transmitirla a mi compañera que me recibía turno, informándole que ese niño estaba por caso social y todas las medidas que se debían tomar para que él no se contagiara. Es como somos una comuna chica, que casi todos nos conocemos y igual teníamos a veces conocimiento de parte de la información. Recuerdo que hicimos un caso de una mamá joven que después, una semana o 2 semanas, le fue a entregar su hijo a una compañera porque ella no podía cuidarlo y no tenía las condiciones económicas para hacerlo. Mi compañera inmediatamente ella lo puso en conocimiento de la jefa y el niñito quedó hospitalizado mientras hacían su proceso de darle una adopción. Otro también que llegó una mamá de Paiguano también a dejar a su hijo porque no podía cuidarlo, tenía las condiciones para cuidarlo porque ella ya tenía otro niño y era muy joven, pero ella no quería entregar a su hijo, tenía mucha pena, pero igual lo dejó. Al tiempo regresó y quería saber si acaso alguien le podía dar información dónde poder ver a su hijo nuevamente. Había una compañera, que ahora ya no está, y le dijo, sigue viniendo a Vicuña porque algún día lo vas a ver tú misma. Yo ahora lo conozco de adulto y es igual a la mamá. También recuerdo de un caso de un niñito que llegó enfermito, muy chiquitito, antes del mes, muy enfermo,
y que la mamá lo dejó hospitalizado y ella ya las visitas estaban, las mamás ya podían visitar a sus hijos, pero ella no recurría regularmente a visitarlo. Y después no fue más, y por ahí nosotros supimos que ella ya no lo quería tener más porque estaba muy enfermo y además que el niño no encontró que ella era feo. Ese niñito estuvo en protección en el hospital aproximadamente 2 años, 6 meses. Cuando él estaba, primero les voy a contar que se le habilitó una salita para él en un aislamiento y esa era su casita. Tenía su camita, su velador, su ropero. Alguien le regaló un televisor, le compraron juguetes, su triciclo. Y cuando estaba sanito, él asistía al jardín infantil a la sala cuna, el jardín infantil del hospital, donde asistían los hijos de funcionarios. Él también iba para allá y a las 5 él regresaba a su salita. Él se controlaba periódicamente en Santiago y allá en Santiago encontró a su mamá adoptiva. ¿Usted reconocía patrones o características comunes dentro de estas situaciones? Por lo que yo me daba cuenta, los niños eran de mamá soltera, no tenían una figura paterna, pobres, problemas de drogadicción, de alcoholismo en algunos casos, y también por problemas de sociales. Por ejemplo, no eran muy bien vistas las mamás solteras y menos que tuvieran más de un hijo soltera. La respuesta institucional, entonces, ¿tú crees que el hospital donde trabajaste estaba preparado para abordar el abandono neonatal? Por lo que yo viví, mi experiencia personal, en el último tiempo que trabajé, yo creo que sí, estaba preparado. No sé en las demás instituciones, los demás hospitales, pero el nuestro yo encuentro que sí, porque tuvimos un chiquitito que la mamá llegó a hospitalizarse junto con su nieto que tuvo su guagua en La Serena, porque ella no tenía habilidades para cuidar a su hijo. Entonces, trae indicaciones de mamadera, que generalmente se les da pecho los primeros días, y la matrona nos dijo: chiquilla, no le den mamadera a este niño va a dar una adopción si la mamá no aprende a cuidarlo. Así que ya a todas a ponerse las pilas y hagamos que esta niña le dé pecho a su guagua, lo sepa alimentar, lo sepa atender, para que no se lo quite. De ahí nosotros le enseñamos a amamantar, le enseñamos a mudarlo, a bañarlo, a estimularlo, y ella fue aprendiendo de a poquito. Ella no era muy comunicativa con nosotros, no hablaba mucho, pero ahí fue aprendiendo. Costó harto, pero ella aprendió. Después el equipo médico, que estaba formado por enfermeras, médicos, nutricionistas, educadoras de párvulos, kinesiólogas, ellos hicieron todas las gestiones, y mayormente la trabajadora social también puso mucho empeño en esta situación. Le consiguieron un trabajo a la mamá por mediodía haciendo aseo en un colegio, y a este chiquitito lo mandaron a la sala cuna de mi cuna. Ahora ya está grande, habiloso, hermoso, con su mamá. Lo lleva a la escuela, lo va a buscar. Ahí uno se da cuenta que se hizo un buen trabajo y me siento orgullosa porque formé parte de ese equipo. ¿Protocolos claros o decisiones improvisadas en ese momento era lo que mayoritariamente se tomaba? Yo personalmente no puedo decir que habían protocolos, porque nunca tuve conocimiento de eso. Además, yo no formaba parte del equipo que estaba encargado de
en esos casos de los niños que se iban a dar en adopción o que habían que habían quedado en el hospital. Bueno, y para las reflexiones finales, entonces me gustaría saber cómo es su ideal para el abordaje de estas situaciones de abandono neonatal. Yo encuentro que en el caso que les contaba al último, hicimos un buen trabajo, pero no puedo decir que eso sea un caso como a seguir, como un modelo a seguir, sino que puede que haya sido una excepción del caso, pero tal vez podrían primero, no sé si se hará actualmente, ¿no? Ver la posibilidad de enseñarle a la mamá, de ver la situación, de buscarle un trabajo, como se dice con el caso anterior, empoderarla más en su papel de madre, de buscarle más las alternativas en el caso de las mamás que han dado a sus hijos en caso de problemas socioeconómicos. Y tratarlo como un caso único, cada caso un caso único, para que se le dé la oportunidad de llevar de no realizar el caso de la adopción. También yo no estoy en contra de la adopción, porque encuentro que es un gesto muy lindo de que haya una pareja que quiera adoptar estos niños, porque tiene las condiciones socioeconómicas, porque tiene un espacio para él, porque tienen amor que entregar. Eso es todo lindo. Pero también debemos recordar que hay varios niños que están en hogares de menores que a veces llegan a mayoría de edad y no han podido encontrar una familia. Y en el caso de drogadicción y esquizofrenia, bueno, eso lo tendría que ver un equipo médico para tratar a los pacientes y ver si algún familiar se puede hacer cargo de esos niños para no sacarlos de su entorno familiar. Esta es la historia, lo que yo viví durante ese periodo que trabajé en el servicio de maternidad y pediatría. Me encantan los niños, me encanta que estén bien. Es lindo trabajar en esos servicios porque ahí comienza la vida. Las mamás, los niños se recuperan, las mamás se van contentas con sus niñitos, con sus recién nacidos, felices. Y eso es muy grato, yo creo que para cualquier persona. También recuerdo de un caso de una compañera que nos contaba que nació una guaguita, que la mamá era estudiante, ella no quería que su familia supiera, quería entregarle la adopción y vino a un hospital alejado de donde ella vivía o estudiaba, y su intención era darle una adopción. Mi compañera conversó con ella durante la noche y le dijo, pero qué más lindo tener a un hijo del amor de tu vida. Después me enteré que, no sé si ella o otra persona, llamaron a su familia que vivía muy lejos de acá y se reencontraron y se fueron con su bebito muy contentos a su casita, a sus abuelos. Como reflexión, entonces, ¿qué mensaje le dejaría a usted a sus colegas, a las nuevas personas que están ejerciendo paramédicos hoy en día? Yo les recomendaría tener más compromiso con el paciente, empatía, escucharlas, no prejuzgar su situación que están viviendo, porque uno no sabe las historias que hay detrás de cada una. Porque yo ahora veo, como adulto mayor que estoy asistiendo a un servicio, me doy cuenta que las colegas son muy indolentes, son muy apáticas, no hay compromiso con el paciente, solamente hacen todo así como mecánicamente, y eso no sirve porque tenemos que
preocuparnos de la salud integral del paciente. Un buenos días, un hasta luego, en qué puedo servirla, porque ese es su trabajo, para eso les pagan. Haciendo énfasis en las mamás que dan en adopción a su hijo, no hay que prejuzgarla, no hay que hacer comentarios negativos sobre ella, porque yo creo que para ella es un dolor muy grande entregar a su hijo por las condiciones que sean, porque ellas necesitan un gran apoyo para eso. Y igual es un acto de amor, porque ellas tienen que entregar a su hijo, porque no tienen las condiciones. Desde mi experiencia personal con respecto a esta entrevista, el llevar a cabo esta entrevista en profundidad fue una experiencia enriquecedora, en donde se revelan no solo los datos importantes sobre el abandono neonatal, sino que también un relato emocional y humano que siento que sería difícil poder recoger mediante otros instrumentos de investigación más estructurados, ya que siento que esta experiencia me permitió poder explorar significados, percepciones y experiencias de vida subjetivas en detalle. Sin embargo, también siento que fue posible observar ciertas limitaciones a la hora de llevar a cabo esta entrevista, ya que requiere de muchas habilidades como la escucha activa, la empatía y también del respeto hacia la otra persona, así como también la capacidad de poder adaptarse a cualquier situación, de poder adaptarse al tiempo, que este tiempo sea suficiente para llevar a cabo la entrevista, y también el hacer que el lugar sea un lugar que garantice la comodidad del sujeto entrevistado. Personalmente, entrevistar a la señora Marta fue una excelente instancia para nosotros para comprender desde una perspectiva práctica cómo se abordaba el abandono neonatal en contextos hospitalarios en décadas pasadas. Durante la conversación, nosotros pudimos identificar la importancia y la capacidad de adaptación frente a situaciones sociales complejas por parte de la enfermera. Personalmente me llamó la atención la claridad con la que relató los procedimientos, la carga laboral y el manejo de casos sin un protocolo establecido, y que a pesar de no formar parte de un equipo especializado, asumió un rol activo en el acompañamiento de madres en situación de vulnerabilidad. Nosotros también observamos cómo las decisiones muchas veces se tomaban desde la espontaneidad, según el relato de ella, y esto reflejaba más que nada las limitaciones del sistema hospitalario en ese momento, ya que no contaba con un protocolo preestablecido. La entrevista nos permitió visualizar también patrones comunes en los casos de abandono neonatal, como lo son la juventud de las madres, la falta de apoyo familiar y la escasez económica. Además, fue relevante cómo las vivencias profesionales dejaron huella en su forma de percibir y tratar esos casos. Nos referimos a la señora Marta. Además de esto, entrevistar a la señora Marta nos aportó datos valiosos para nuestra investigación, que nos permitieron constatar la teoría con la práctica real, ya que nuestros datos se veían contrastados con la realidad. Y la necesidad también de reflexionar sobre los protocolos claros y los equipos multidisciplinarios activos y competentes ante este problema social. Bueno, estar presente en la documentación de este fenómeno me hizo sentir muy afortunada de poder empaparme del conocimiento y de la experiencia de nuestro personal en el área de salud, ante situaciones tan complejas, tan personales y sobre todo ganarnos la confianza de que nuestra entrevistada compartiera la historia de muchas mujeres de nuestra región. Este no es un caso aislado, pasa día a día y no nos damos cuenta. Y es súper interesante estudiar esta herida social, y lo digo así porque es un tema que duele a las progenitoras. No es una decisión que se toma a la ligera, sobre todo ahora que hay una baja natalidad en nuestro país. Por lo que identificar estos fenómenos, analizarlos y comprenderlos
nos deja una visión de la realidad y del mundo que tenemos frente a nosotros y a los eventos que vamos a tener que afrontar junto a las personas que sean nuestros usuarios. Por lo que hacer una investigación en profundidad fue bastante útil en nuestra formación como profesionales éticos, con el oído preparado para escuchar atentamente y sobre todo apreciar los multifactores en este tema tan presente. El abandono neonatal en nuestra región refleja profundas brechas sociales, económicas y afectivas. Desde el trabajo social, este fenómeno interpela la necesidad de fortalecer las redes de apoyo familiar, la educación sexual integral y las políticas públicas de protección, promoviendo una intervención temprana que garantice el derecho a la vida y el bienestar de los niños y niñas desde su nacimiento. Sobre la investigación cualitativa sobre abandono neonatal, creo que ha sido profundamente enriquecedor para el equipo de trabajo contactar con una paramédica del Servicio de Salud en el área de pediatría, donde a través de diversos casos de abandono o casos sociales en recién nacidos se crea una narrativa profunda y transversal de las problemáticas sociales que atraviesan las madres llevándolas al abandono de sus recién nacidos. Así como también reconocer que cuando un NNA es abandonado en el inicio de su ciclo vital, se ve en riesgo social sin incluso poder ser consciente de esto, donde la brecha sistemática atravesará las distintas áreas de su vida, dificultando así el desarrollo óptimo de su bienestar integral. El abandono neonatal es una injusticia para aquellos bebés. Creo que es necesaria una educación sexual integral donde se aborde las diversas aristas de riesgo y protección para que estos casos se vean disminuidos. Cabe destacar que la entrevista no pudo llegar a su fin por motivos personales y valóricos de la señora Marta. Estas fueron sus palabras. Damos inicio a la entrevista en profundidad a Marta Urquieta sobre experiencias de una profesional de la salud ante el abandono neonatal en el Hospital San Juan de Dios, Vicuña. Para comenzar, más allá de los casos que ya hemos conversado, ¿hay algún tipo de situación de abandono neonatal, quizás menos común o con características muy particulares, que le haya llamado la atención o que le haya hecho reflexionar de una forma diferente? El que más recuerdo yo es el caso de Jaime, que anteriormente también les comenté, que llegó a enfermito y lo dejaron hospitalizado en pediatría porque tenía varias complicaciones, sus problemas respiratorios eran muy severos. Pero lo que nos llamaba la atención nosotros es que era él siempre estaba los primeros días solito, porque ya las mamás ya se quedaban con sus hijos para cuidarlos 24 horas, estaban acompañados, pero él siempre estaba solito. Después nosotros supimos que era porque la mamá no dijo que no lo iba a ir, ella no podía cuidarlo por las enfermedades que tenía en su niñito, y además que él encontraba que ella no encontraba que no era muy, era más bien feíto.
Y a veces este niñito pasaba hospitalizado, siempre estaba hospitalizado en Vicuña, y cuando se complicaba mucho sus enfermedades, se trasladaba al Hospital de La Serena y después regresaba a nuestro hospital. ¿Podría describir cómo fue el ambiente o la atmósfera en el equipo en el momento en que se gestionaba este caso de abandono? ¿Hubo alguna tensión o alguna colaboración particular, un silencio especial que usted recuerde? Al comienzo era un paciente más que debíamos atender, cuidar, estar preocupados de su tratamiento, de su bienestar, de su higiene, pero después, ya cuando supimos que él ya no iba a estar siempre ahí solito, de que tal vez podría ser dado la adopción, las cosas cambiaron, porque ya ahí nosotros ya fuimos entregando ya como más apoyo maternal, digamos, al chiquitito, como estaba solito y desvalido ahí. Entonces nosotros le fuimos entregando más apoyo dentro de lo que se podía, porque el trabajo con hospitalizados continuaba. Si tuviera que elegir un solo recuerdo visual o una imagen que represente para usted la experiencia de un caso de abandono neonatal, ¿cuál sería? El caso a mí que yo recuerdo, pero así me da pena tan solo recordarlo, es el caso de Juan Antonio. Su mamita no lo quería entregar, pero ella debía dejarlo porque en su casa no lo podían cuidar, porque ya tenían un hermanito antes que también necesitaba mucho cuidado porque era enfermito, y ella lo dejó, estuvo mucho rato con él y se despidió en silencio de su niñito. Al poco tiempo ella llegó a preguntar si alguien sabía algo de su niñito, y una compañera sabía dónde lo habían adoptado, qué familia lo tenía en adopción, y le dijo: sigue viniendo a Vicuña y algún día lo vas a ver. Pensando en la trayectoria de los bebés de estos casos de abandono que usted me ha contado, ¿hay alguna fase del proceso que usted sienta que tiene un impacto particular en el equipo de trabajo o en usted misma? Yo creo que el más significativo fue la despedida de Jaime, cuando ella se iba dado en adopción con su nueva familia. Encuentro que esa fue la más impactante para todos, porque ya sabíamos que él se iba, su mamita, su familia era la pediatra que lo atendía en Santiago. Y los preparativos, ahí los sentimientos eran sentimientos encontrados, porque uno estábamos contentos, porque se iba con una buena mamita, con una buena familia, que lo iban a cuidar. Y por otra, que ya estábamos tan acostumbrados con él, que ya hacían más de 2 años que él estaba ahí. Y bueno, y el cariño los lazos afectivos que se habían formado con él también, pues. No tan solo del equipo de salud del servicio de pediatría, sino que también estaban involucrados todos los funcionarios, pues, porque algunos que tenían algún ratito libre iban para allá a estimularlo, a hacerlo caminar, enseñarle a caminar, pero cuando él estaba bien de salud, porque él era bien enfermito. Entonces cuando llegó la mamá, todos querían, llévele, no sé, pues este juguete le gusta mucho, lléveselo. No, si él tiene muchos juguetes allá, el maletero es muy chico, ay, pero cómo no le va a llevar el triciclo, ay, su radio, su tele, y todas esas cositas, no, la mamá no se llevó algunas cosas nomás, pues, la ropita, y eso yo encuentro que eso fue más significativo, porque por un lado estábamos contentos que se iba con una buena familia, pero por otro lado lo íbamos a extrañar, porque ya pertenecía a nuestra familia hospitalaria. Frente a estos casos, ¿qué emociones predominan en usted como profesional y cómo maneja esas emociones en un día así?
al tener conocimiento de estos casos, predomina el instinto maternal, el proteger al que el más necesitado, al más débil, y también a la vez cuestionarme sobre qué pasará en esa familia, qué historia habrá detrás, por qué lo llevó a tomar esta decisión tan difícil de dejar a su hijo, porque creo que no todas quieren dar su hijo en adopción porque son pequeñitos que nacen, ellas tienen contacto en el momento de nacer, ellas tienen contacto con el pequeño, y después dejarlo, yo creo que es una situación muy, muy difícil. ¿Qué significado personal o profesional le ha otorgado a su rol en la atención de los recién nacidos en situación de abandono? ¿Cómo impacta esto en su vocación? Con una gran responsabilidad haber pertenecido a este grupo de ayuda y de cuidados en los niños antes de ser dados en adopción, y me siento orgullosa porque siempre traté de dar lo mejor de mí y creo que lo hice bien y me siento con una satisfacción enorme. ¿Has sentido alguna vez frustración, impotencia o incluso rabia al enfrentar estos casos? Si es así, ¿podría describir esas sensaciones y los que la desencadenan? Yo en ese momento lo que sentí fue pena, rabia, impotencia, y también cuestionarme por qué la mayoría de los casos, personalmente los que yo conocí, se daba en personas, familias de escasos recursos. Y creo que ahí faltó en ese tiempo que hubieran instituciones que se hubieran hecho cargo de estos casos, a lo mejor también, como se llama, la falta de educación sexual, tanto en la familia como en los colegios, que no se daba en ese tiempo. También la falta de la baja escolaridad de las mamás, porque si tienen un poquito más de educación, les va a ser más fácil conseguir un trabajo. Y ahí, al tener baja escolaridad, se da que tienen menos oportunidades para tener un trabajo y ahí mejorar su situación socioeconómica. También esto se da en los embarazos no deseados, las violaciones, también el consumo de alcohol y droga, que son los que llevan a que la mamá tenga que tomar estas decisiones o su familia en algunos casos. Estos casos de abandono afectan la dinámica del equipo de salud con el que trabaja. ¿Se discuten estas situaciones? ¿Cómo lo abordan colectivamente? En ese tiempo no teníamos ningún tipo de protocolo, no habían pauta. Lo que empezamos nosotros a trabajar, en lo que a mí me concierne, lo hacíamos instintivamente nomás, lo que nosotros creíamos que estaba bien, lo hacíamos. En caso de que si alguna vez llegaba un familiar a preguntar por el niño, nosotros no teníamos esa autoridad para dejarlos pasar a visitar al niño. Solamente le decíamos que se comunicaran con la asistente social y ella tomaba las medidas pertinentes en esos casos. Y nosotros teníamos un mayor compromiso en el equipo de trabajo en el cuidado del niño, porque igual algunos poníamos como una barrera para no encariñarnos con el niño, para no involucrarnos emocionalmente con él, porque después igual duele eso, duele que el niño se vaya, pero al final terminábamos involucrándonos igual. También había que marcar límites en cuanto a la ayuda que le queríamos prestar. Por ejemplo, en una ocasión había una compañera, en el caso de Jaime, ella siempre lo acompañaba a Santiago. Trataban de que siempre fuera la misma persona que lo llevara a control a Santiago. Y en alguna ocasión ella varias ocasiones, no me acuerdo bien, que ella lo llevaba a su casa para que compartiera con sus hijos. Pero
se lo llevaba de 5 de la tarde a 8 de la noche y él lo iba a dejar. Estábamos todos felices porque ahí el niñito compartía con otros niños, pero después supimos que eso no se podía hacer, porque el niñito tenía una medida de protección en el hospital, pero a nosotros nadie nos había dicho. En ese tiempo hubieran habido instituciones encargadas o que se hubieran preocupado de cuidar o de hacer un seguimiento a estas mamás, a las embarazadas, o en la etapa de puerperio, que las hubieran acompañado, los hubieran educado, los hubieran también a lo mejor ayudado a que tener una mejor habilidades parentales, enseñar, educarlas cómo cuidar a su hijo. A lo mejor no hubieran llevado a tener que tomar estas decisiones tan difíciles como dejar su hijo en adopción. Más allá de lo técnico, ¿qué crees que es lo más desafiante emocionalmente de su trabajo con el abandono neonatal? ¿Y qué aspectos, si lo hay, le generan satisfacción o esperanza? El establecer límites, yo creo que eso es lo más difícil, porque el no encariñarse con los niños, porque yo soy solamente el paramédico, la persona que está a cargo de él, yo no soy su familia, yo no soy su cuidadora, y no llevarme ese peso emocionalmente para mi casa, porque yo tengo que terminar mi jornada de trabajo, yo tengo que seguir trabajando en mi casa, haciendo los quehaceres, cuidando a mis hijos. Y igual es imposible no vincularse con los niños, no tan solo con nuestros niños que están en adopción, sino que los que llegan también a hospitalizarse. Ahí, ¿cómo se llama? Le enseñamos nosotros también a las mamás desde que nacen a cómo amamantarlo, cómo hablarle, enseñarle habilidades parentales a algunas mamás. Entonces, después ellas como que crean como una dependencia de nosotros a veces también, porque ellos encuentran en nosotros que le estamos aportando una gran ayuda. Y como les decía, es difícil no vincularse en estos casos, sobre todo con estos niños que están en adopción, que están ahí en el servicio de adopción y que dependen solamente de nosotros. Tengo compañeras que han sufrido mucho con la partida de estos niños porque se encariñaron demasiado. Yo tuve una experiencia no muy buena, que me encariñé con un niñito y después el niñito de varias hospitalizaciones me enteré que había fallecido. Entonces eso fue sufrir y me prometí a mí misma no encariñarme más allá con los niños, no creerme como que yo soy fuera de su familia, sino que es un paciente más al que yo le debo cuidar, dar tratamientos. Y eso yo también puedo mencionar el caso de una matrona que ella era muy estricta, expresaba muy poco sus sentimientos, sus emociones, digamos, y ella tomó un rol importante en el caso de Jaime, que ella fue su madrina con un médico, se preocupó de que ambientar la piececita, de alguien de otro servicio, no necesariamente del servicio de materno infantil, le traían juguetes, le compraban ropita, mira lo que le traje, para el 18 le compraban su trajecito de guaso, lo disfrazaban dentro de lo que se podía también cuando él estaba en buenas condiciones o aparentemente en buenas condiciones de salud. Y hay varios otros ejemplos, como se llama la despedida de otro niñito de Jesús. Mis compañeras lloraban porque se iba a ir, y aún sabiendo de que ellas sabían que iba a estar cerca porque conocían a la familia adoptiva. Entonces hay que establecer un límite.
que tal vez es difícil establecer un límite, decir yo hasta aquí en mi labor como paramédico y no crear un vínculo muy cercano con el niño. Al mirar hacia atrás, desde sus primeros años de experiencia hasta ahora, ¿cómo cree que ha cambiado su forma de percibir y abordar los casos de abandono neonatal? Con más experiencia, porque ahora hay protocolos, hay instituciones que se preocupan sobre la adopción de los niños, hay más claridad en lo que uno puede hacer y lo que no, porque antes uno hacía lo que uno estimaba conveniente nomás, pero después con el correr de los días decía, no, esto no está bien, no hay que hacerlo. Y también hay más facilidades, por lo que yo tengo entendido, para la adopción de los niños en este tiempo. Ya no exigen tantos requisitos para adoptar. Según lo que estuve leyendo, se pueden hacer adopciones a mamás, a personas solteras, que tengan unión civil, que incluso como hay personas que pueden adoptar ahora del mismo sexo. Y eso es un gran avance, encuentro yo, para estos niños, que buscarle lo antes posible una familia. Además, el revincular al niño con algún miembro de la familia también lo encuentro que está súper bien. ¿Ha habido algún punto de inflexión o experiencia particular que la haya llevado a resignificar su rol o su entendimiento sobre el abandono neonatal? ¿Qué aprendió sobre ello? Entre nosotros nadie cuestionaba el trabajo que hacía el otro, porque nosotros lo hacíamos lo que creíamos que estaba bien, lo hacíamos por instinto maternal en el caso de nosotros las mujeres, y entender el por qué estaba el niño ahí. A nosotros nadie nos informaba por qué estaba el niño, por qué llegaba el niño, qué eran por los problemas que tenía esa familia por el cual lo daban en adopción. Solamente el rol de nosotros era atenderlo como un paciente más del servicio, porque afuera de los niños que estaban en adopción también teníamos niños enfermos que atender, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que habían problemas de trasfondo en esta decisión de la mamá de dar su hijo en adopción. ¿Qué aprendizajes profesionales o habilidades ha desarrollado a lo largo del tiempo que siente que son claves para enfrentar estas situaciones de manera más efectiva hoy en día? El reconocer el llanto de los niños, no todos los llantos son iguales. El llanto de hambre, el llanto de estar incómodo, el llanto de dolor. Eso uno lo aprende con la experiencia, lo va aprendiendo. En una ocasión, en esa ocasión yo no trabajaba, contar una anécdota. Yo trabajaba en otro servicio y sentí que una guagua lloraba, y dije, esa guagua llora de hambre. Entonces salí de mi servicio y le pregunté, ¿qué le pasa? No, dijo que llora de hambre, porque no le toma el pecho a la mamá, y me di cuenta que la mamá, lo que ella hacía para tratar de alimentar a su guaguita, se sacaba leche con una cucharita y le daba. Entonces no era suficiente para que él se sintiera llenito, se sintiera satisfecho. Entonces yo le dije, entre para acá. Entonces le entré a mi servicio y le enseñé a darle pecho a su guaguita, con las técnicas que yo había aprendido, que me habían enseñado, porque también nos habían capacitado. Y logré que esa guaguita se va a matar, y yo le dije, ya, cuando vaya, porque hay un control de niños sanos, que cuando vuelva, pasa por acá y le vamos a dar pecho de nuevo. Entonces la abuelita me dijo, ¿sabe qué? Dijo, está llenito, ha dormido después que le dio pecho a la mamá, ha dormido todo el rato. Después, con el tiempo, volvió la señora, tenía como 7 meses, y me dijo, no va a creer, pero este niño solamente toma pecho de la mamá. Ahí una satisfacción enorme. También aprendí a ser empática en este caso con las mamás, ser empática, tener profesionalismo, responsabilidades, cumplir, proteger no tan solo al niño que está dejado para ser adoptado, sino que para todos. Fuera del ámbito profesional,
¿Cómo diría que su experiencia con el abandono neonatal ha influido o transformado su perspectiva personal sobre la vida, la familia o la vulnerabilidad? Para mí es importante de que los niños nazcan en una familia, ojalá bien constituida, que tengan mejores oportunidades donde les brinden cariño, los protejan, los regaloneen. Y, y también yo por lo menos creé como un apego más a mis hijas, ser más sobreprotectora, que a veces no es muy bueno tampoco, pero yo fui muy protectora con mis hijas y el hecho de que los niños sean adoptados, que se les brinde una nueva oportunidad, que tengan una nueva familia, nos da la esperanza de que van a estar mejor, que se les dio una nueva oportunidad. Ahí el estar hospitalizado, esperando por una familia, yo creo que ahí es muy difícil, no es que creas, es muy difícil para estos niños porque pasan diferentes personas y todos ellos saben que nosotros somos los que los protegemos, nos encargamos de ellos, pero no hay un apego con ninguno, o sea, ellos siempre hay un distanciamiento aunque uno no quiera. En el futuro, ¿qué cambios le gustaría ver en la forma en que se aborda el abandono neonatal en Vicuña, tanto a nivel hospitalario como comunitario, a partir de su experiencia y aprendizaje? En el último caso que me tocó participar a mí fue el caso de Francisco, que ese niñito lo iban a dar en adopción, se lo iban a quitar a la mamá por falta de habilidades parentales. Entonces ahí el equipo de salud que estaba conformado por la matrona, enfermera, kinesióloga, nutricionista, asistente social, educadora de párvulos y nosotros como paramédicos también, eh, que le enseñamos a la mamá cómo cuidar a su niñito, cómo amamantarlo, cómo dar los fratitos, cambiarle ropita, bañarlo, estimularlo. Entonces, después de pasar un tiempo, cuando ya se vio, se comprobó que la niña tenía habilidades, o sea, la mamá tenía habilidades para cuidar a su hijo y tenía capacidad, la asistente social le buscó un trabajo de media jornada para que ella trabajara y el niñito asistía a un jardín infantil. Yo encuentro que ese trabajo en equipo fue bueno, o no sé si habrá otro mejor, habrá mejorado con el tiempo, pero yo encuentro que eso fue un buen trabajo y ojalá se siga perfeccionando ese trabajo. Ojalá se sigan haciendo capacitaciones a los funcionarios de salud para abordar estos temas que son de gran relevancia para una mejor vida de los niños. Yo me di cuenta de que los niños que quedaban ahí o que llegaban al servicio por casa que iban a ser dados en adopción, que se llamaba niños ingresados por caso social. Después como les decía, yo me di cuenta de que habían razones de peso detrás de esa familia, de la historia de esa familia por el cual tenían que tomar esa difícil decisión de dejar sus niños en adopción, porque hay problemas de socioeconómicos, problemas de alcohol y drogas, de violaciones, embarazo de adolescentes. Entonces, es comprender esa situación, porque nosotros en el momento nadie nos informaba, no teníamos conocimiento de las razones por qué el niño llegaba. Decían, no, este es un caso social, será dado en adopción. Y eso, pues nosotros no cumplíamos más allá ninguna otra función que solamente la atención y el cuidado del bienestar del niño. También en una ocasión llegó una mamá que había adoptado a una niñita aproximadamente como de unos 3 años
se enfermó la niñita y la mamá estaba muy angustiada, muy amargada porque ella no lograba entender qué le pasaba a su hija, ni su hija lograba comunicarle a ella qué es lo que sentía, porque todavía no se formaba un vínculo entre mamá e hija. Entonces eso es angustiante. Y listo. tener en resguardo la información confidencial que nosotros lográbamos tener. También el trabajo en equipo. El no cuestionar al compañero que estaba realizando un trabajo que él creía que estaba bien. Y ¿qué más podía ser? Responsabilidad, ya lo dije. Compromiso también con el caso, compromiso. Sobre todo tener una gran responsabilidad para proteger a estos niños dentro de lo que se podía hacer, porque también, como les decía, hay que seguir trabajando. Hay urgencias, hay toma de muestra, hay tratamientos inyectables, jarabes, oxígeno, etc. Yo creo que es importante también hacer un seguimiento a los niños, que actualmente ya se hace en el servicio de salud, porque hay control de los niños de recién nacidos hasta los 9 años como niños sanos. Está el control nutricionista, enfermera, está también el dental, un programa cero, hasta los 19 años. Entonces eso es súper bueno, pero también podría hacer un seguimiento en los colegios. Yo sé que es mucho trabajo a los profesores, pero deberían haber a lo mejor otros profesionales que se encargaran de ello, o no sé si lo habrán, para detectar esos casos y darle una mejor calidad de vida a los niños. Quizás si en ese tiempo hubieran habido instituciones encargadas o que se hubieran preocupado de cuidar o de hacer un seguimiento a estas mamás, a las embarazadas, o en la etapa de puerperio, que las hubieran acompañado, los hubieran educado, los hubieran también a lo mejor ayudado a que tener una mejor habilidades parentales, enseñar, educarlas cómo cuidar a su hijo. A lo mejor no hubieran llevado a tener que tomar estas decisiones tan difíciles como dejar su hijo en adopción. Ahora, con el pasar del tiempo, tengo más conciencia de que no todos los niños nacen en una familia convencional, no todos son diferentes, tienen mamás que trabajan, tienen abuelas que los cuidan, a veces son los papás que cuidan a sus niños, y no todos tienen las mismas oportunidades. A lo mejor ese niño que lo cuida el papá lo tiene que dejar con otra persona conocida, y con el temor de estar siempre preocupado de qué pasará con él mientras trabaja. Ahí le faltaría el tiempo para dedicarle al niño. Lo otro, la falta de habilidades de la familia para cuidarlo. También la falta de plata para comprar sus cosas, su alimentación, su vestuario. Entonces, no todos tienen las mismas oportunidades, y ojalá que hayan algunas instituciones que hagan un seguimiento a los niños. Esperanza, porque el niño entrado en adopción va a tener una familia, va a estar mejor. En el caso de Jaime, su mamita fue la mamá adoptiva, es la pediatra, entonces él va a estar bien ahí, está bien. Incluso supimos que estaba bien, que la matrona, como la matrona era su madrina,
nos mostró una foto un día donde Jaime estaba en una piscina. Imposible para nosotros imaginarnos de que él podía estar en una piscina, po. Entonces eso es una esperanza que ojalá todos los niños tuvieran la misma suerte que Jaime.